Buenas tardes, un gustazo regresar con ustedes a mi segundo programa con Orelvis. Era imposible que en un solo programa nosotros pudiéramos abordar tantos temas. Orelvis, en el programa anterior nos quedamos ya en tu detención, en tu secuestro, que fue al segundo o al tercer día. No, fue el mismo día, el 11 de julio. El mismo día 11 te sacaron de circulación. De circulación. ¿Para la celda 12? Para la 12. Cuéntame. Y esa celda es terrorífica. Una celda que queda bajo tierra. Ajá. En la seguridad del estado de Matanzas, que es como si fuera Villamarista de Matanzas en este caso. Celda 12, fui el primero en entrar en esa celda. Yo creo que fue el momento que más marcó mi vida como persona, pero también mi vida como profesional. Yo me arraigué a Dios en esa celda, y es increíble, lo digo así con muchísima responsabilidad. Me dio una fuerza que yo no sabía. Si Dios no deja a sus hijos en vergüenza. No, es que yo no sabía que yo podía resistir a estar durmiendo 37 días que me tuvieron en el piso. Me enfermé, hoy por hoy sufro de calvicie, porque cogí un estafilococo. Ya. Porque había una humedad a 1 metro de altura en la pared que tenía, nosotros le llamamos en Cuba como una mazamorra, que es una cosa verde pegada. Sí, mazamorra, es un alga. Mazamorra. Es un alga, sí, efectivamente. Mazamorra. Ese me provocó un estafilococo en mi cabeza. Y ese estafilococo te provocó una alopecia. Una alopecia. Completamente perdí en esta zona aquí el pelo, y fue producto a esa celda, la 12. En la mazmorra. La 12. Era un lugar bastante terrorífico. Era un lugar donde había una puerta de hierro. No había circulación de aire. Encima de la puerta había como si fuera una instalación de aire acondicionado, pero nos introducían a través de esa tubería aire caliente. El calor era insoportable. Nos daban agua cada 3 días. La comida era una diaria. Yo entré a ese lugar con este prototipo que tú me ves hoy, y salí que parecía un paciente de cáncer. Yo creo que hay imágenes de cuando empezaste tu periplo por Europa, donde se te ve muy desmejorado. Sí, porque fue después de la salida de la excarcelación. Vamos a llegar. Por eso te decía que si alguien quiere tener una idea más o menos de cómo saliste, hay que compararle esas imágenes de cuando iniciaste tu periplo por Europa y ahora, como estás ahora. Fueron muy crueles en esa detención, no solo conmigo, sino con todos los jóvenes que habíamos ahí. ¿Cuántos habían en esa celda? Una celda de 2 metros por 2 metros de ancho, habíamos 12 personas. Realmente nos parecíamos, si pudiéramos hacer una película contando lo que vivimos ahí. De hecho, Lester Hamlet, el realizador cubano, está interesado en mi libro. Está interesado en tu libro para llevarlo al cine. Y él quiere ponerle 12 apóstoles, porque éramos 12. Eran 12, y coincidentemente me estás hablando de tu aprehensión a la fe. Dios no falla. ¿Y sabes por qué me refugié en la fe y en Dios? Porque todos los días había una frase en la pared que dibujó algún preso que pasó por esa celda, que decía: Dios todo lo puede, Dios no abandona. Y yo todos los días repetía esa frase en mi subconsciente, y siempre supe que lo que yo estaba pasando era el cierre de un ciclo para vivir otro ciclo. O sea, que si fue, a mí me llama la atención que fue la fe en Dios quien te permitió obtener la fortaleza necesaria para soportar esa 47 días, ¿verdad? 37 días. 37 días. En esa prisión, en esa celda, pero después me tuvieron 4 días en el penal combinado del sur. Ellos me sacaron de ahí para que yo cogiera sol, me afeitaron, me quitaron el pelo. O sea, me cotejaron un poco para yo no llegar tan demacrado a mi casa. De hecho, llegué en una patrulla con una cámara y ellos filmaron todo para que me entregaron sano y salvo. Sí, claro, ahí te lo dejo. Ya. Óyeme, me imagino que ese sea uno de tus últimos momentos en Cuba. ¿Qué tiempo duró en que saliste de la cárcel y saliste de Cuba? ¿Qué tiempo? Yo salí sobre septiembre de la cárcel. Eso fue en julio, salí como septiembre. O sea, estuve 3 meses. Sí, más o menos, 2 meses. 2 meses y pico. 2 meses y algo. 2 meses y algo. Salí, me tuvieron en una prisión domiciliaria.
hasta que vino una convocatoria en Cuba que hizo un grupo de jóvenes que se llamaba Archipiélago. Era un movimiento que estaban convocando a marchas en todo el país. La seguridad del Estado me lleva el día antes de esa marcha al mismo lugar, a la seguridad del Estado de Matanzas. Y ahí me encuentro con una fiscal y un expediente. Me tenían causas que ni existen. Usurpación de funciones porque según ellos no tenía una credencial que me acreditaba para hacer periodismo dentro de Cuba. Me presentaron reportajes que hice para Cubanet. Hay un reportaje muy interesante donde yo hablé sobre el estado del ferrocarril en Cuba, una potencia ferroviaria en su época, y lo que queda hoy en Cuba, pero lo vinculé con los países capitalistas y lo que han logrado los ferrocarriles en los países capitalistas, desde el transporte urbano hasta el transporte de carga. También te lo sacaron. Me lo sacaron porque había una niña que estaban sus padres entrevistándola. Yo entrevistaba a los padres y la niña dijo en el reportaje, sin yo preguntarle, que su sueño era que en Cuba existiera un metro. Y ellos cogieron esa frase de la niña y me acusaron de diversionismo ideológico porque la niña, gracias a mí, quería un metro capitalista en Cuba. Bueno, cosas así. Me presentan un expediente y me dicen, mira, te vamos a dar 3 opciones. La primera es que dejes el periodismo independiente. La segunda es que nos pidas trabajo, nosotros te vamos a ayudar a entrar a un medio, y la tercera es que te vayas del país, nosotros te vamos a ayudar a salir del país. ¿Y cómo te facilitaron la salida? Ya sabemos que las otras 2 ni pensarlo. No, es que te voy a decir, ninguna de las 3 le dije, ¿dónde está la cámara? Porque sabía que me estaban grabando. Porque ellos te graban para después chantajearte. No, y sacan un video y dicen que tú trabajas para ellos. La salida, yo no dije qué iba a hacer. Yo los escuché y me fui para mi casa cuando me soltaron. Me tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde retenido en esa unidad. Cuando llego a mi casa me senté con mi familia y dije, mira, estoy en peligro por acontecimientos que han ocurrido en la calle y con este ultimátum que me acaban de dar. Mi familia dijo, vete de Cuba, que no queremos verte como te vimos detrás de una celda. Y la decisión fue muy difícil porque era pleno COVID. No habían embajadas abiertas, Pablo, para yo pedir una visa humanitaria. No habían vuelos directos a ningún lado. Nosotros los cubanos, cuando estamos dentro de Cuba, pasamos muchísimo trabajo porque necesitamos visa para salir del país. En medio de toda esa situación? En medio de toda esa situación y buscando información, mi familia me dice, bueno, visado libre Rusia. Vete para Rusia. Pero tú sabes que cuando uno está en Cuba y uno está planificando un viaje para emigrar, uno cree voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me va a salir de esta manera, pero cuando llega al terreno es otra cosa. Como decimos en Cuba, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Y es otra cosa. Yo llegué a Moscú, lo primero que te voy a decir, y lo tengo que aceptar, yo no sabía, cuando se cae el campo socialista de la Unión Soviética, yo pensé que Moscú había dado un cambio hacia el capitalismo. Y mi primer impacto fue en el pasillo del avión en el aeropuerto de Varadero, que yo voy entrando a la aerolínea Aeroflot, y estaba el escudo del comunismo al lado de la puerta. Y yo dije, ¿para dónde voy yo? Todavía. Y yo dije, ¿para dónde voy yo? Si estoy huyendo de esto. ¿Cómo? Yo no sabía que Moscú era comunista. Sigue siendo. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y te voy a decir algo. Es triste lo que le ha pasado al pueblo ruso. De verdad. No se han podido liberar del comunismo, ni del socialismo, ni de la autocracia, que es lo que hay en Moscú. En Moscú hay una dictadura de derecha. Hay un sistema que Putin se ha apoderado del poder completamente y es el que lo reparte todo, me imagino. Los poderes públicos de la nación, pero también ha llevado a los autócratas negociantes millonarios al poder. Y ahí han creado algo interesante porque los rusos no tienen libertad de expresión. A mí me cogió la guerra de Ucrania, Rusia, estando en Moscú, y yo vi manifestaciones en la Plaza Roja, las pude ver, estuve en ese lugar contra la guerra, pero vi lo mismo que en Cuba, vi la represión, dándole golpes a los rusos que se manifestaban en contra de lo que estaba haciendo Putin. Vi los camiones jaulas que utilizaron ese 11 de julio. Los mismos. Son los mismos. Efectivamente, los vi en la Plaza Roja. Increíble, de verdad. Yo dije, wow. ¿Qué tiempo estuviste en Rusia? Yo estuve meses en Rusia. Tratando de salir. La idea fue irme de Cuba y montarme en el avión, llegar a Rusia, y de Rusia mi idea cuando salí era cruzar a Finlandia. Pero te digo algo, la frontera más peligrosa es salir de Rusia. ¿De Rusia a dónde saliste? Primero, me decía que es una frontera peligrosa. Sí, porque primero llegué bajo un invierno cruel. Eso era una locura. Segundo, la militarización que tiene Rusia con esos países que pertenecen a la OTAN es increíble. Por ahí no sale una mosca, literalmente. Cuando yo llegué,
y me di cuenta de que yo no iba a salir de Rusia, yo me sentía atrapado. Y hubo un momento que tuve que tocar puertas y convocar a organizaciones de derechos humanos y organizaciones que tienen que ver con periodistas en zona de guerra, sí. En peligro. Y gracias a una organización que se llama People in Need, sí. Ellos hicieron un trabajo conmigo, hicieron una visa humanitaria para salir de Moscú. Cuando yo fui a salir de Moscú, los rusos no querían que yo saliera. No. Yo tenía una visa, ahí vemos ¿Ese es fotos. Moscú? Sí, eso es Moscú. Eso es un parque de diversión que hay ahí en Moscú. El invierno es cruel, la verdad. Cruel. ¿Y cómo saliste de Moscú entonces? Con una visa humanitaria. ¿Con una visa humanitaria? Hacia Europa. ¿Hacia Europa? ¿Qué lugar? Hacia la República Checa. A la República Checa. Antes de todo este proceso, cuando comienza la guerra, yo estaba que no sabía si me iban a dar la visa y cogí mucho miedo. Hice un reportaje para Cubanet donde yo entrevisté a la comunidad de cubanos que hay en Moscú, que hay muchísima gente cubana en Moscú. Sí, haciendo muchas cosas. Efectivamente. Y ellos me dieron un reportaje muy bueno. Y la seguridad de la embajada cubana me llamó por teléfono y me dijo un viernes en la noche, me dijo: Orelvis Cabrera, usted vive en tal zona, en tal edificio, se monta en la estación de metro tal, se baja en tal, hace esto, hace aquello. Que la mano peluda llega hasta ahí. Yo estaba vigilado, sabían todo de mí. Me dijeron de esta manera el viernes: si el lunes estás aquí, te vamos a asesinar y te vamos a enterrar en la nieve. Y después vamos a vincular tu muerte con la droga. Así me lo dijeron, ¿no? Mira, Pablo, yo entré en pánico. No, yo estaba en tierra de nadie, en tierra de Putin, que Putin a sus opositores los envenena y los fusila. Y te matan y no pasa nada, punto. ¿Qué hice? Yo dije, tengo que salir urgente de aquí, de Moscú. Me siento en la internet, en Googleo, para dónde un cubano de Moscú podía ir sin visa. Lo primero que me salió fue Egipto. Me monto en un avión, compro el pasaje esa noche, me fui para el aeropuerto en la madrugada, el vuelo salió a las 10 de la mañana hora de Moscú, llego a El Cairo y ahí, pensando que yo podía salir del Cairo, me da mis ideas, me iba a montar en un vuelo, me iba a esconder, todas las locuras que le pasan a una persona cuando está en una situación de este tipo. No, llego a Egipto, pero me llama la organización, me dice: Orelvis, ya te aprobaron la visa, tienes que ir el lunes a la embajada checa a recoger tu visa. Yo le dije: mira, yo salí huyendo de Moscú, Rusia, me acaban de amenazar, puedo ir a la embajada de aquí. Me dijeron: no, este programa solo funciona en la embajada de Moscú. Y yo tuve que regresar a Moscú. ¿Qué tiempo tuviste entonces en Egipto? Estuve un fin de semana, fue lo que estuve en Egipto. Unas vacaciones. Fueron vacaciones. Oye, pero déjame decirte que tus vacaciones aprovechaste el tiempo porque ahí está, te veo en las pirámides. Te voy a decir algo. Tú tienes pinta de turista. No, es que yo dije, bueno, el estrés que yo tengo, ya tengo una visa en mis manos, que ya no estoy en peligro, ya estoy en Moscú, tengo que ir a un lugar histórico que son aprovechaste las pirámides. Bien el tiempo, está bien, es lo que todos quisiéramos ver, la Esfinge, las pirámides. Muy bien, regresaste a Rusia. ¿Qué tiempo tuviste para salir a Checoslovaquia? Bueno, cuando estoy en Rusia, que me dan la visa, que voy a comprar el pasaje, descubro que Europa cerró el espacio aéreo. Los rusos estaban saliendo en esa temporada en manadas, Pablo. Sí, yo no encontraba pasaje. Yo no encontraba pasaje. Tuve que hacer una combinación por Serbia. Tuve que montarme un avión de Moscú a Belgrado, hacer una combinación y después de Belgrado a la República Checa. ¿Qué tiempo tuviste en la República Checa entonces? Una semana. Una semana y de ahí. Porque yo llegué a pensar que me iba a quedar en Chequia. Sí. Llegué a pensar lo que me iba a quedar en la República Checa. Y resulta que mi familia, estás muy lejos, estás solo en un país con una cultura bastante que no tiene nada que ver con nosotros. Con la tuya, un idioma muy complicado. Vete para los Estados Unidos, porque mi visa me servía para entrar a todos los países. Era una visa Schengen, pero podía entrar a Canadá, México, a todos lados. Y entonces lo que hice fue que volé a México y me presenté en el puente y entré a los Estados Unidos. Entraste a los Estados Unidos. Bueno, ya tenemos a Orelvis en los Estados Unidos por la obra y gracia de Dios. Así mismo es. Por la obra y gracia de Dios. No, yo estoy consciente que tu fe, esa fe que tú abrazaste cuando estabas en las mazmorras, fue la que te permitió hacer todo ese periplo, que contarlo como lo has contado es muy fácil, pero que yo sé que tiene muchos más matices, pero ustedes saben, la televisión, el tiempo, el implacable. Tu llegada a los Estados Unidos, primeros meses, reconstrucción personal, profesional, ya saliste de toda esa situación, pero queda en el subconsciente, en el alma, en el físico, queda toda esa locura. ¿Cómo te reconstruiste? ¿Cómo te regeneraste?
Yo llegué a los Estados Unidos muy destruido físicamente y mentalmente. Yo todavía no me he recuperado del todo. Al principio que yo estaba aquí, yo sentía miedo de salir de mi casa. Veía una patrulla de policía y sentía miedo. Perdí muchas cosas. He perdido muchas cosas en este tiempo aquí en los Estados Unidos. Okay. La he perdido primero porque no estaba preparado emocionalmente para sostenerlas. Eso duele reconocerlo, pero también libera. Y lo tengo que decir así. Yo no estaba preparado para enfrentarme profesionalmente a el lugar que me abrió las puertas en esta ciudad, que fue Radio Martí. No estaba preparado. ¿Y cómo entonces te adaptaste a ese ecosistema mediático? Me preparé, me adapté muy fácil, pensando siempre que en ese sitio, en Radio Martí, yo no era un trabajador más. Yo sencillamente, cuando entraba por las puertas de Radio Martí, ese pasillo, para llegar a la redacción y a mi sitio donde yo me sentaba, me venía a la mente mi abuela. Era un homenaje estar en ese sitio, un homenaje a una abuela que hoy no está físicamente. Me hubiese encantado que ella me hubiese visto de pero verdad, que escuchaba Radio Martí. Efectivamente, me hubiese visto en Radio Martí. Y hay testimonios muy bonitos de mi familia en Cuba. Por ejemplo, mi papá es humilde, de campo, machetero. Sí. En los años 80 cortaba caña y escuchaban Radio Martí bien escondidos en esos albergues de los macheteros en Cuba en esa época. Y mi papá me dijo una vez, hablé con un amigo mío, fulano, X nombre, y me dijo, Cabrera, le dijo a mi papá, Cabrera, tu hijo en Radio Martí, ¿te acuerdas cuando nosotros escuchábamos Radio Martí? ¿Quién te iba a decir a ti que tú ibas a tener un hijo que iba a hablar en Radio Martí? Yo creo que eso para mí es muchísimo. Es muchísimo. En Radio Martí, y Radio Martí fue el lugar que me abrió las puertas mediáticas aquí. No solo te abrió las puertas mediáticas, en Radio Martí, cuando estudiaba y leía sobre tu obra, sobre tu trabajo, me di cuenta que fue un trabajo importantísimo que enfrentaste y activaste un gran proyecto y ese proyecto te llevó a un premio. ¿Serio? ¿Es así? Sí, así mismo. Entonces, háblame muy rápido del proyecto y del premio, porque creo que eres tú quien debe hablar de ese premio, porque te lo ganaste y porque es importante. Mira, yo siempre soñé con tener un premio Emmy. Cuando yo estaba en Cuba, yo sabía que los Emmy era la academia. Discúlpame, estamos hablando de un premio Emmy, fíjense, no estamos hablando de cualquier cosa. Me gustaría que sí explicaras qué significa un premio Emmy. Claro, los Emmy es la Academia de Radio y Televisión de los Estados Unidos, la más importante en los Estados Unidos. Cuando yo llegué a la entrevista para la plaza de periodista en Martí, que me entrevistó la directora en ese momento, el jefe de contenido y el subdirector, recuerdo que me dijeron, ¿qué pretendes hacer aquí? Les dije, ganarme un premio con una serie que empecé a grabar en Cuba y quiero terminarla de grabar aquí porque la pude sacar a salvo, la subí a una nube en internet y la salvé. Yo conté en esa serie cómo fueron los abusos del castrismo en contra de la comunidad transexual dentro de Cuba. Trans, se llama la serie, ¿no? La serie se llama Ser Trans, así se llama. Es una serie que hay un equipo tremendo que trabajó en la serie, un corresponsal en Cuba que se jugó todo. Lo primero que se jugó fue su vida y la libertad para poder sacar los testimonios que hicimos en Cuba. Un equipo aquí en Miami que ayudó muchísimo y aportó muchísimo. Yo llevé la idea a la mesa, gustó muchísimo la idea y me dieron luz verde. Hice la serie, hicimos 3 capítulos y nos ganamos el Emmy. En la categoría. Te felicito, ¿eh? Y de hecho te digo algo, me siento orgulloso porque ese año, el año 23, Radio Martí, Televisión Martí, se llevaron como 7 o 8 Emmy. Y ese año la competencia subió muchísimo. De verdad, había mucho nivel en la competencia. Y la única serie que ganó el Emmy ese año en Martí fue la serie Ser Trans. O sea, entré por la puerta grande. Creo que me ha servido muchísimo ese Emmy para mi currículum. La gente ya, cuando lee mi currículum, dice Orelvis Cabrera, periodista ganador del Emmy 2024. El que sabe lo que es un Emmy, claro, que abre puertas. Y yo no quisiera dejarlo así, ¿no? En algún momento me parece que como parte de este proyecto mancomunado de trabajo podemos hablar de la serie en específico y echar luz sobre el tema de la serie. Estás ya en Estados Unidos, ya estás. Coméntame, quiero que me hables de 2 cosas antes que el tiempo nos vuelva a jugar una mala pasada. Una, ¿cómo logras equilibrar
tu trabajo con lo que tiene que ver con tu estabilidad emocional, qué haces fuera en tu tiempo libre. Y lo otro que quiero que me hables es de nuevos proyectos, que sé que los tienes. En mi tiempo libre, mira, yo fui despedido del gobierno federal con esta administración. Cuando llegó Donald Trump al poder, Elon Musk creó el departamento DOGE, donde hicieron como si fuera una auditoría en todas las agencias federales, redujeron el presupuesto del gobierno. Yo no era trabajador federal, yo era contratista federal porque no soy ciudadano estadounidense. Entonces, casi todos los contratistas federales nos despidieron al momento. Además, el tema que yo hacía en Martí era el tema LGTBI, un programa que para mí ha sido el programa lo más bello que he hecho yo en el mundo de la comunicación. Se llamaba Arcoiris. Yo le daba voz a los homosexuales, a la comunidad LGTBI dentro de Cuba, y me hablaban de la falta de libertad de derechos humanos dentro de la isla. Éramos la contraparte de Mariela Castro. Mariela Castro vende una inclusión, vende que no existe la represión en contra de la comunidad LGTBI. Sí, ¿y crees que haberle dado voz a los homosexuales y a la comunidad LGBTI tuvo que ver con tu salida de Radio Martí? La agenda del gobierno de Donald Trump va en contra de la comunidad LGTBI. La comunidad LGTBI aquí en los Estados Unidos, los republicanos la han acusado de wokista. Eso es un término que es para un programa. El wokismo viene de la esclavitud. Y le han puesto ese nombre a la comunidad LGTBI, pero nosotros realmente no era un trabajo wokista, era un trabajo de derechos humanos. Porque una cosa es ser de la comunidad LGTBI en Estados Unidos, Europa y cualquier parte del mundo, pero otra cosa es ser dentro de Cuba. La comunidad LGTBI cubana es una comunidad marginada, reprimida y violada a sus derechos humanos. Entonces, nosotros tratábamos de hacer eso, pero no parece que no estábamos al margen de lo que quiere esta administración. Y el proyecto lo cancelaron y yo quedé fuera de Martí. Bueno, déjame decirte, yo le agradezco muchísimo a mucha buena gente que hay en Martí, que ama y quiere la libertad de Cuba y que día a día ellos trabajan y empoderan la noticia. Ahí hay dos personas que yo las respeto muchísimo. Ivette Pacheco es una. Ella a diario es llamando a las cárceles, hablando con los presos políticos, con los familiares de los presos políticos, y eso es muy importante, ese trabajo de Martí, de verdad. Y en medio de todo eso, de toda esa presión que has estado sintiendo, obvio, cambio de trabajo, ¿cómo te las arreglas para lograr esa estabilidad de la que te estoy diciendo, que usas en tu tiempo libre? Te digo algo, yo hoy por hoy me levanto todos los días a las 3 de la mañana porque trabajo limpiando en un gimnasio. Después de este despido, yo me quedé que no sabía qué hacer. Me quedé un profesional yendo a limpiar a un gimnasio, Está bien, y lo hago con tremendo orgullo. Eso es respetable. Eso lo hago te con tremendo orgullo. Me ha dado disciplina. Me ha dado disciplina, es lo primero. Y me imagino que has hecho algo también, ¿no? Sí, también me he incursionado un poco, he bajado de peso muchísimo en todo este tiempo que estoy en ese lugar. Y te digo algo de verdad, los proyectos que tengo, yo sé que viene algo grande para mi vida, lo siento, yo soy muy espiritual, sé que Dios me tiene algo preparado y que todo lo que he vivido y todo lo que estoy viviendo, un periodista limpiando pisos en un gimnasio, es porque tiene un propósito. Y te digo algo porque sé que estamos en los minutos finales. Yo cumplí años. Cumplo años el 17 de marzo, es mi cumpleaños. Yo nunca había celebrado mi cumpleaños. Y el año pasado decidí hacerlo. Vi las fotos, vi las imágenes. Fui a Daytona Beach. Vi las imágenes. Que eso es al norte de aquí de Florida. El día antes de mi cumpleaños, el día 16, me paré frente al mar y le dije: Dios, que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas. 17 de marzo, 10 de la mañana, recibí la carta de despido del gobierno. Se hizo la voluntad de Dios. La acepté y todos los días por la mañana se lo digo. Sé que me estás preparando, que me sacaste del lugar al cual yo no pertenecía, porque me vas a llevar a un lugar mucho mejor. Proyectos finales, futuros. Ahora mismo estoy en Latinísima, tengo un espacio político que se transmite por TV Quisqueya, gracias, y por Vega TV, también en Euforia Univisión en formato radio. Se transmite aquí en las plataformas digitales de Latinísima, en la app de Latinísima, y hay un proyecto que estamos cocinando que vamos a empezar a hacer radio en vivo para Latinísima. Y uno de los proyectos que más ahora mismo estoy enfrascado y que me lleva muchísimo tiempo es la preparación de mi libro testimonial, El día que perdimos el miedo.
11J, así se llama el libro testimonial, donde voy a contar todo lo que yo viví en primera persona y lo que vivieron las personas que estuvieron conmigo en esa celda 12. Muy bien, muy importante. Oresby, no me queda más que agradecerte la oportunidad que me has dado, o sea, a mí, a los que me siguen, a los que me escuchan, de escuchar tu historia de vida, que para mí es muy respetable. De verdad, te agradezco mucho y nos estamos viendo. Mi gente, síganos. Vienen cosas buenas en el trabajo de Oresby. Hay una relación de trabajo muy importante. Vienen cosas buenas. ¿Cómo te has sentido? Mira, chicos, me he sentido espectacular. Primera vez que hago esto, he hablado cosas personales mías. Me faltan muchas por hablar, pero he hablado cosas personales mías que nadie me había preguntado. Es la realidad. Bueno, todo no es el Oresby que sale en frente a frente con esa corbata. Yo también soy el Oresby joven, el Oresby que se viste de civil, el Oresby que va a todos los eventos de Miami. Por eso mi espacio se llama Gente Como Tú. Es que yo soy así, una gente como tú. Claro, claro, me da gusto. Oye, siempre le dejo a mis invitados la posibilidad de que despidan. Yo inicio y mi invitado despide el programa. En el tiempo, Carolina nos mata con el tiempo. Tremendo placer que hayas estado en sintonía con nosotros aquí en este espacio donde contamos historias, donde dibujamos hechos y te llevamos de la mano con los principales acontecimientos de nosotros las personas que somos gente como tú. Gracias, nos vemos.